De algo sí nos dimos cuenta iniciando el 2021, y es que la prontitud no es una de las virtudes del presidente Iván Duque y de sus ministros. Todo lo hacen tarde, y cuando se preocupan por gestionar, una cosa se encima a la otra, y la anterior se olvida. A nuestro gobierno le gusta procrastinar su agenda gubernamental y alegar demencia cuando se les pide cuenta sobre asuntos de gestión y eficiencia. ¿Qué pasó con ¿De eso? de qué me habla, Diego? Para los que no saben, procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que no resultan más gratificantes, pero que igual son irrelevantes. Pues bien, de las tareas que se va a ocupar el presidente Iván Duque y que son relevantes para cambiar la cruda realidad de Colombia y la situación económica del país son: primero, atacar la pobreza; segundo, la corrupción; tres, la violencia; y por último, acabar con el narcotráfico. Lo irrelevante es convertirse en un showman, encerrándose en un mundo virtual, abandonando el mundo real. Respecto a lo relevante, el gobierno de Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, alegan demencia a la hora de dar cuenta sobre la eficiencia de la ejecución de su agenda política respecto a estos temas de interés para el país. Todo lo resumen en charlatanería y eufemismos, que solo creen algunos idólatras que no se cuestionan las sombras que ven en la caverna y que idolatran esa política de caudillaje. Cuando se les reclama que no han hecho absolutamente nada, manifiestan que todo es a causa del mal gobierno de Juan Manuel Santos y que todo está eclipsado por una persecución mediática producto del fantasma del castrochavismo que gobierna en el país, y que los únicos liberadores, emancipadores y cruzados de buena fe son ellos para salvar a Colombia de las garras del socialismo y comunismo. Y un dato que parece poco creíble, pero realmente sucede, y es que existen cadenas de oración para impedir que la conquista del más socialista se tome a Colombia, y para que Juan Manuel Santos no le entregue el poder a las FARC detrás de las sombras. Ahora bien, solo sabemos que a pesar de tanta pretensión engañosa como política de conspiración de la época de la Guerra Fría, que era más marketing publicitario que acciones, en Colombia no se han cimentado unas bases fuertes para solucionar el problema de la pobreza monetaria y pobreza extrema. En cuanto a la pobreza monetaria, el DANE pronosticó que el 49% de las familias colombianas obtendrían bajos recursos y se encontrarían por tanto en situación de pobreza al finalizar el 2020. Estamos esperando las cifras que salen a comienzos del 2021 para ver qué tan mal estamos. Pero de algo sí estamos seguros, y es que 18 millones de colombianos habitan en la pobreza y 4 millones de ellos en la pobreza extrema. ¿A qué se debe esto? ¿Acaso al castrochavismo o socialismo comunista mamerto del país para que casi la mitad de la población colombiana esté en estado de pobreza? Muchas son las causas de la pobreza en Colombia, pero en este caso me voy a referir a dos en específico. La primera, hay una pésima distribución de la riqueza por parte de la gestión ejecutiva de este país, 20 años de atraso. En situación de pandemia, el presidente Iván Duque otorgó ayudas económicas a los más poderosos y aglomerados empresarios de este país, pero a la mediana y pequeña empresa se le endeudó hasta más no poder. Segundo, en las zonas periféricas del país el Estado nunca llegó, como prometió el presidente Iván Duque en campaña, a incentivar la producción de bienes y servicios que usan la creatividad, el talento individual y el intelecto para mejorar las condiciones de vida. Este proyecto de innovación de la economía naranja fue una promesa más falsa que el oropel. Se desvaneció en el horizonte como el cometa Halley en un interés selectivo arribista de un presidente que privilegió a los suyos y despreció a los más vulnerables. Y como si no pudiéramos escandalizarnos más, deben saber que las cifras que estamos tomando acá son las que arroja el DANE, quienes afirman que pobre es aquel que devenga 327.764 pesos. Piensen ustedes si esa es la medida realmente de un pobre en Colombia, y más ahora que el presidente hizo un incremento del salario mínimo paupérrimo. El segundo tema a tratar es la corrupción, el eslogan de campaña de muchos aspirantes a la presidencia. Cuando están en el poder, este fenómeno se convierte en una quimera que embarca al presidente y a su gabinete a lo más profundo del averno, la deshonestidad en el pago de las cuotas políticas por medio de la contratación. Salen a flote y con ello los actos inmorales de corrupción.
porque es allí donde están todos los males, es allí donde todos miran hacia la contratación para robar el dinero del erario. Este vicio comunitario ha llevado a que Colombia en 12 años no haya avanzado en detener los tentáculos de la corrupción. Y con esto me refiero en parte a los últimos años del gobierno Uribe, los 8 años del gobierno Santos y los 2 años del gobierno Duque. Según Transparencia Internacional, Colombia se ubica en el puesto 96 de 108 países evaluados. Entre los países de América Latina, Colombia se ubica por debajo de Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador. En tiempos de pandemia, el eslogan "el que la hace la paga" solo se vio en el programa presidencial Prevención y Acción, es decir, no se vio. Betty la Fea, en su cuarta repetición, ha tenido mejor audiencia que el show presidencial y sus metarrelatos de Alicia en el País de las Maravillas. Mientras que el presidente daba indicaciones desde un televisor, en las regiones del país se robaban el dinero para mitigar los estragos producto de la pandemia. En tiempos de mayor vulnerabilidad sanitaria, el dinero, que estaba destinado a los más necesitados, sacó lo peor de los criminales corruptos de este país, que como zorros sigilosos se acercaban a robar las gallinas cuando nadie los veía, es decir, cuando el cuidador dormía. En cuanto a la violencia, ha sido el punto más crudo de la gestión presidencial. Es común que cada semana los colombianos se despierten con la noticia que han asesinado a un excombatiente, a un líder social o a un líder ambientalista. Defender la vida y el medio ambiente es para el líder colombiano una pena de muerte. Para el gobierno estos hechos son aislados, por tanto no se preocupan en desmantelar las estructuras de la muerte que operan en todo el territorio del país, menos investigar cuáles son las causas de los asesinatos. Según Indepaz, las cifras de asesinatos de líderes sociales son alarmantes. En el 2020 se registraron 286 homicidios, más que en el 2019, cuyo número alcanzó los 279 homicidios. A su vez, se presenciaron en todo el territorio colombiano más de 91 masacres, producto del dominio territorial, control del narcotráfico y la minería ilegal. A su vez, la persecución política a los defensores de los derechos humanos y defensores de la tierra. Por otro lado, completadas las 2 semanas del 2021, se han asesinado 10 líderes sociales y la cifra no se va a detener hasta el que el gobierno muestre voluntad de defender la vida en todo el territorio colombiano. Se presume que en este año la cifra superaría la del 2020. La pregunta aquí es, ¿quién los mata? ¿Cuáles son las causas del asesinato sistemático de líderes sociales y ambientalistas en Colombia? Es bueno que nos dejen sus comentarios. No obstante, el presidente Duque prefiere, como habíamos señalado, procrastinar. En vez de dedicarse a los problemas de violencia, que son los esenciales en este país, pone toda su empresa en una acción irrelevante, como investigar al joven Diego Carrillo que tuiteó "ojalá maten a ese cerdo". La pregunta seria es, ¿el presidente se parece a un cerdo? Esta amenaza tuvo mucha trascendencia para el gobierno, que la que pudo tener el niño ambientalista de 11 años Francisco Javier Vera, quien con nombre propio fue amenazado en Twitter por el usuario Belbo Codazzi, quien expresó su deseo de atentar contra la humanidad de Francisco Javier. A él y a toda su familia un profundo abrazo por parte de la Escuela de Liderazgo Político, también por parte de Creer Poder y de la Federación de Campesinos. Estamos con ustedes ante esta situación. Finalmente, debemos cerrar este análisis afirmando que la batalla contra las drogas en este gobierno está perdida. En todo el territorio colombiano, el cultivo y comercialización de la coca es estable y cada día está creciendo más. Y este es un tema tan común que pareciera que es más beneficioso que escandaloso. De hecho, la economía se ha fortalecido en las periferias no solo por la empresa cocalera, sino también por la minería ilegal, y nadie quiere solucionar este problema, ni siquiera verlo, ni siquiera pronunciarlo. Mientras que la presidencia presume falsas noticias sobre incautaciones, digámoslo de esta manera, fantasiosas, sobre los cielos colombianos pasan avionetas cargadas con toneladas de pasta de coca. Sería bueno cerrar este tema preguntándole al presidente, ¿hasta cuándo va a procrastinar la investigación sobre la ñeñe política? Finalicemos afirmando que hasta el momento poco o nada ha hecho el presidente por resolver los grandes problemas de Colombia, como lo prometió en campaña. Así que les pregunto,
Si Iván Duque no ha hecho casi nada en 2 años de gestión, ¿por qué Uribe dice que hay que trabajar desde hoy para salvar a Colombia en el 2022? ¿Será que acaso se refiere a ellos mismos y en acto de caballerosidad pretenden, digámoslo de esta manera, renunciar a la campaña del 2022?